¿Qué hace esta vieja aquí? ¿Acaso no le quedó claro que no hay lugar para sanguijuelas? Mi nuera gritó con tal odio que sentí el aire escaparse de mis pulmones como si me hubieran apuñalado en pleno corazón. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Elena Vázquez. Tengo 68 años. Y esa mañana de abril estaba parada en la entrada de mi propia casa de playa en Puerto Vallarta, con las llaves aún temblando en mi mano arrugada, viendo cómo mi santuario había sido invadido por extraños que me miraban como si yo fuera la intrusa. Había manejado 3 horas desde Guadalajara, por esa carretera serpenteante que conocía de memoria, escuchando las mismas canciones de José José, que siempre me acompañaban en esos viajes solitarios que tanto disfrutaba. Llevaba puesta mi blusa floreada de algodón, esa que compré en el mercado San Juan de Dios hace 5 años, y mis zapatos cómodos porque mis pies ya no soportan los tacones que usaba cuando era joven. El olor a mar y bugambilias que siempre me recibía en mi refugio había sido reemplazado por el aroma de carne asada, cerveza derramada y cigarrillos. Había carros que no reconocía estacionados en mi cochera, un Tsuru dorado con calcomanías de reggaetón, una camioneta blanca con llantas sucias, y hasta una moto que goteaba aceite sobre el concreto que yo misma había pulido tantas veces. La música sonaba tan fuerte que los geranios rojos de mis macetas parecían temblar. Había niños corriendo por mi jardín, pateando las plantas que cuidaba como si fueran mis propios hijos, gritando palabrotas que jamás hubiera permitido que salieran de la boca de mis nietos. Y ahí estaba ella, en la puerta de mi casa, usando mi delantal favorito, ese delantal blanco con bordados azules que había hecho con mis propias manos durante las noches solitarias después de que enviudé hace 15 años. Tenía mis iniciales bordadas en el pecho, CEV, a Carmen Elena Vázquez, hechas con punto de cruz mientras veía las telenovelas que ya no me emocionaban como antes. Natalia, la esposa de mi único hijo Iván, me miraba con esos ojos verdes que una vez me parecieron bonitos cuando la conocí, pero que ahora destilaban un desprecio que me helaba la sangre. Tenía los brazos cruzados sobre su pecho plano, el cabello teñido de rubio con las raíces oscuras asomándose, y una sonrisa que no era sonrisa, sino una mueca de victoria. Iván dijo que podíamos venir cuando quisiéramos, me gritó por encima de la música, moviendo las manos como si estuviera espantando moscas. Esta casa está siempre vacía, doña Carmen, y usted ya vivió bastante. Es hora de que deje de aferrarse a lo que ya no le pertenece. Las palabras me pegaron como cachetadas. ¿Cómo que ya no me pertenece? Esta casa la construí piedra por piedra con el dinero que gané cosiendo uniformes para las maquiladoras durante 10 años. Cada peso que invertí, aquí salió de mis manos hinchadas de tanto bordar, de mis ojos cansados de tanto enhebrar agujas bajo la luz amarilla de mi mesa de trabajo. ¿Cómo que no me pertenece? Esta casa la construí con mis propias manos, muchacha. Ay, sí, doña. Otra vez con sus cuentos de heroína. Me respondió con una risa que sonaba como cristales rotos. ¿Y qué? Iván es su hijo. Lo que es suyo, es de él. Y lo que es de él, es mío. Así funcionan las familias normales, no las familias raras como la suya que vive aferrada al pasado. Empezaron a salir más personas de mi casa. La hermana de Natalia, una muchacha flaca con tatuajes que le cubrían los brazos como serpientes negras. La madre de Natalia, una señora de mi edad pero con el rostro duro de quien nunca conoció la ternura. Un primo que ni sabía cómo se llamaba, con la panza cervecera colgando por encima del cinturón. Todos me miraban como si yo fuera un animal en el zoológico, como si mi presencia fuera un chiste malo, una interrupción molesta en su fiesta. Podía sentir sus ojos clavados en mi espalda encorvada, en mis manos manchadas de edad, en mi cabello gris que ya no me molestaba en teñir porque, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Saben qué?, dijo Natalia, volviéndose hacia los demás como si fuera la anfitriona de mi propia casa. Que pase, que vea lo que hicimos con este lugar muerto. A lo mejor así entiende que la vida sigue, que no todo puede quedarse congelado en el tiempo como ella quiere. Me hicieron pasar por mi propia puerta como si fuera una mendiga a quien le están haciendo el favor de darle cobijo.
El piso de Talavera que había elegido con tanto cuidado estaba lleno de colillas de cigarro y charcos de cerveza. Mis cuadros con paisajes de Jalisco habían sido volteados hacia la pared, reemplazados por carteles de cantantes que no conocía. Mujeres medio desnudas con bocas abiertas como si estuvieran gritando. El olor de mi casa, ese aroma a canela y velas que siempre mantenía, había desaparecido. Ahora olía a sudor, a comida grasosa, a cigarros baratos y a algo más que no podía identificar pero que me revolvía el estómago. Caminé hacia mi cocina y vi que habían usado mis trastes buenos, los de Talavera poblana que guardaba para las ocasiones especiales, para servir botanas grasosas. Mi mesa de madera, donde había desayunado miles de mañanas viendo salir el sol por la ventana, estaba rayada con marcas de botellas y manchada con salsa que parecía llevar días ahí. Pero lo que me partió el alma fue ver mis geranios. Esas plantas que cuidaba como bebés, que regaba cada mañana hablándoles como si fueran mis confidentes, estaban pisoteadas. Los niños habían arrancado las flores rojas para hacer una guerra de pétalos, y los tallos verdes yacían quebrados sobre la tierra seca. En ese momento, algo dentro de mí se quebró también. No fue un quiebre limpio, como cuando se rompe un vaso. Fue algo más profundo, más doloroso, como cuando se desgarra una tela vieja que ya no tiene fuerza para resistir. Me quedé ahí parada, viendo cómo habían convertido mi refugio en un lugar que no reconocía. Cuando la hermana de Natalia se me acercó con una sonrisa falsa, que no llegaba a sus ojos pintados de negro. «Ay, doña Carmen, no se preocupe por el tiradero. Nosotros limpiamos todo antes de irnos», me dijo mientras masticaba chicle con la boca abierta. Además, esta casa necesitaba vida. Estaba muy triste, muy sola, como de velorio. ¿Cómo de velorio? Esta casa era mi vida. Cada rincón guardaba pedazos de mi alma, recuerdos de los únicos momentos felices que había tenido desde que mi Raúl murió. Aquí venía a llorar en silencio cuando las noches se hacían eternas en mi departamento vacío de Guadalajara. Aquí conversaba con las fotografías de mi esposo que tenía en la repisa de la sala, contándole sobre Iván, sobre los nietos que apenas me visitaban, sobre la soledad que me comía por dentro. Recordé cuando compré este terreno hace 20 años. Iván tenía apenas 15 y acababa de entrar a la preparatoria. Yo trabajaba en una fábrica de botones desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y por las noches cosía vestidos de primera comunión para las señoras del barrio. Mis dedos sangraban de tanto pincharse con las agujas, pero cada peso que ganaba lo guardaba en una lata de café Maxwell House, que escondía detrás de los frijoles en la despensa. «Mamá, ¿para qué quieres una casa en la playa?», me había preguntado Iván cuando le conté mi sueño. «Mejor ahorra para mi universidad». Y eso hice también. Saqué un préstamo que me tuvo pagando durante 10 años para costear su carrera de administración. Mientras él estudiaba, yo vendía quesadillas afuera de la facultad para completar los gastos. Me levantaba a las 3 de la madrugada para preparar el guisado, llevar la plancha, los platos, las salsas. Las otras mamás me miraban con lástima cuando me veían llegar con mi delantal manchado y mis zapatos desgastados. «Señora Carmen, ¿por qué no le dice a su hijo que trabaje y estudie?», me decía doña Esperanza, que vendía tortas en la esquina de enfrente. «Es que quiero que se concentre en sus estudios», le respondía yo, limpiando el sudor de mi frente con el dorso de la mano. Ya sufrí bastante por no tener carrera. Él va a ser diferente. Cuando se graduó, lloré tanto que se me hincharon los ojos durante una semana. Mi hijo, mi único hijo, era licenciado. Había logrado lo que yo nunca pude. Consiguió trabajo en una empresa de Zapopan, se compró su primer carro, se mudó a un departamento en una zona bonita. Yo seguía en mi casita de la colonia popular, pero me sentía la mujer más orgullosa del mundo. Fue entonces cuando conoció a Natalia en una fiesta de la oficina. Llegó a presentármela un domingo, después de misa. Yo había preparado mole poblano, tortillas hechas a mano, agua de Jamaica, flan de vainilla. Me puse mi vestido azul marino, el más elegante que tenía, y me pinté los labios por primera vez en meses. Natalia llegó masticando chicle, con unos tacones tan altos que se le enterraban en el patio de tierra de mi casa. Miró todo con asco.
las paredes sin pintar, los muebles viejos, la televisión chiquita que había comprado de segunda mano. Ay, Iván, no me habías dicho que vivía tan rústico, dijo entre risitas nerviosas. Pero yo me esforcé por caerle bien. Le serví en mis mejores platos, le ofrecí de todo. Le conté historias de cuando Iván era niño. Ella solo movía la comida con el tenedor y miraba su celular cada 5 minutos. ¿Y usted qué hace, doña Carmen?, me preguntó por cortesía. Trabajo en una fábrica y coso por las tardes. Ahorro para construir una casita en Puerto Vallarta. ¿Una casa en la playa? ¡Qué padre! Cuando se casen van a tener dónde ir de luna de miel, dijo Iván, tomando la mano de Natalia. Sentí una punzada en el pecho. No había construido esa casa para ellos. La había soñado como mi refugio, mi lugar para envejecer en paz, viendo el mar que tanto me tranquilizaba. Pero no dije nada. Nunca decía nada cuando se trataba de la felicidad de mi hijo. Se casaron 2 años después. Yo pagué la mitad de la boda con los ahorros que tenía para terminar mi casa. La otra mitad la pusieron los papás de Natalia, pero solo después de mucho rogar y de prometer que la fiesta sería de nivel, como decía la mamá de ella. Carmen, espero que entienda que nuestra hija está acostumbrada a cierto tipo de vida, me dijo el papá de Natalia el día que fuimos a probar el pastel. No queremos que se sienta, ¿cómo decirlo?, fuera de lugar, fuera de lugar. Como si yo no tuviera derecho a estar en la boda de mi propio hijo porque no tenía dinero suficiente para vestirme como ellos querían. Pero me las arreglé. Pedí prestado. Vendí algunas joyas que me había dejado mi mamá. Trabajé turnos extra en la fábrica. El día de la boda me puse un vestido rosa que compré en el centro, unos zapatos que me mataron los pies durante toda la ceremonia, y una sonrisa que me dolía más que los zapatos. En las fotos, parezco feliz, pero por dentro me moría de tristeza viendo cómo la familia de Natalia ocupaba las mejores mesas mientras yo me sentaba con mis comadres de la fábrica, sintiéndome fuera de lugar en la boda de mi propio hijo. Después vinieron los nietos. Primero Diego, hace 12 años, y luego Sofía, hace 10. Cuando nació Diego, me convertí en la niñera no oficial. Natalia había renunciado a su trabajo para dedicarse a ser mamá, pero eso significaba que yo llegara a su casa todos los días a las 6 de la mañana para cuidar al bebé, mientras ellos dormían hasta las 10. Es que usted ya sabe de niños, doña Carmen, me decía Natalia, entregándome a Diego llorando mientras ella se iba a arreglar las uñas. Además, así convive con su nieto. ¿No es lo que siempre quiso? Sí, pero no así. No como empleada doméstica gratuita. No levantándome a las 5 para prepararles desayuno, cambiar pañales, lavar ropa, limpiar la casa y luego irme corriendo a mi trabajo en la fábrica para llegar tarde y que me descontaran del sueldo. Cuando nació Sofía, la situación empeoró. Ahora eran 2 niños, y Natalia había decidido que necesitaban una casa más grande, en una zona mejor. Vinieron a pedirme que les prestara dinero para el enganche. Solo es un préstamo, mamá, me dijo Iván, evitando mirar mis ojos cansados. En 2 años te pagamos todo, con intereses. Les presté 150,000 pesos, todo lo que tenía ahorrado para terminar mi casa de la playa. El dinero que había ganado gota a gota, peso por peso, durante 15 años de sacrificios. Nunca me pagaron. Cada vez que les preguntaba, tenían una excusa diferente, que los niños necesitaban colegio privado, que el carro se había descompuesto, que Natalia necesitaba operarse un quiste, que Iván había tenido gastos médicos. Siempre había algo más importante que pagarle a la mamá que los había sacado adelante. Y yo seguía cuidando a los niños, cocinándoles, lavándoles la ropa, llevándolos al doctor cuando se enfermaban porque usted entiende mejor a los médicos viejos, doña Carmen, como si mi edad solo sirviera para ser útil a los demás. Los domingos familiares se convirtieron en una tortura. Yo llegaba con comida que había preparado desde el sábado, regalos para los niños comprados con el poco dinero que me quedaba después de pagar mis gastos y ganas de convivir con mi familia. Pero Iván siempre estaba viendo el fútbol o revisando su celular. Natalia se iba con sus amigas o se encerraba en el cuarto con dolor de cabeza. Los niños me abrazaban 5 minutos y luego se iban a jugar videojuegos. Yo me quedaba sola en la sala,
viendo las fotos familiares donde aparecía sonriendo, preguntándome cuándo había dejado de ser importante para las personas que más amaba en el mundo. Los recuerdos se desvanecieron cuando escuché la risa estridente de Natalia desde mi cocina. Estaba contándole a su hermana cómo había decorado mi casa con sus cosas. ¿Viste qué feo tenía todo? Puras cosas de vieja. Esos cuadritos cursis de flores, esas cortinas horribles de encaje. Hasta los trastes estaban feísimos, de esos de barro que usan las criadas. Mis trastes de barro. Los mismos que había comprado en Tlaquepaque cuando terminé de construir la casa, eligiendo uno por uno con el cariño de quien está armando su hogar. Los mismos donde comía sola mis cenas frugales mientras veía el atardecer desde la terraza. Me acerqué a la cocina y vi que habían llenado mi refrigerador con cervezas y comida chatarra. Mi pequeño congelador, donde guardaba los chiles en nogada que preparaba para las fiestas patrias, ahora estaba atascado de helados caros y carne que no reconocía. «Ay, doña, ¿qué le parece la nueva decoración?», me preguntó la hermana de Natalia, señalando las paredes donde habían colgado pósters de cantantes semidesnudas. Le dimos vida a este lugar tan deprimente. Deprimente. Mi santuario era deprimente para ellas. Caminé hacia mi recámara y me detuve en seco. La puerta estaba abierta y pude ver a 2 adolescentes acostados en mi cama, la que había comprado con tanto esfuerzo hace 5 años, el colchón ortopédico que me había tomado 8 meses pagar, porque mis huesos ya no aguantaban dormir en cualquier superficie. Tenían los pies sucios sobre mis sábanas blancas bordadas, esas que lavaba a mano cada vez que venía porque eran demasiado delicadas para la lavadora. Uno de los muchachos estaba comiendo Cheetos, dejando manchas naranjas sobre mi colcha de crochet que había tejido durante 2 años de insomnio después de enviudar. «Disculpen», les dije con la voz temblorosa. «Esta es mi recámara». El muchacho me miró como si fuera un insecto molesto. «Ah, ¿usted es la abuela?» Mi tía Natalia dijo que podíamos usar este cuarto. El de visitas está muy chiquito. ¿El cuarto de visitas? Esta era mi casa, mi recámara principal. El lugar donde había llorado las noches más solitarias de mi vida, donde había rezado por la salud de mis nietos, donde había soñado con envejecer en paz escuchando las olas del mar. Me dirigí al baño y casi me desmayo. Mi bañera blanca, esa donde me relajaba con sales de lavanda después de los días más pesados, estaba llena de una tintura negra espesa. Habían teñido el cabello ahí dentro, dejando manchas que parecían sangre seca en la porcelana que yo tallaba cada semana con bicarbonato y limón. Mis toallas bordadas con hilos dorados, las que había hecho durante mi recuperación de una operación de vesícula hace 3 años, estaban tiradas en el piso, empapadas con esa tinta maloliente. Una de ellas tenía un agujero quemado, como si hubieran apagado un cigarro sobre ella. En el espejo del baño, alguien había dibujado una raya negra que lo cruzaba de lado a lado. Mi reflejo aparecía partido por la mitad, como si fuera una profecía de lo que estaba pasando con mi vida. Salí del baño con las piernas temblando y me dirigí a mi armario. Necesitaba ver si mis pocas joyas valiosas seguían ahí, en el escondite secreto que había hecho detrás del compartimento falso que instalé cuando terminé la construcción. El escondite estaba abierto. Mis manos anciano buscaron a tientas en el hueco vacío donde guardaba los aretes de perlas que me regaló Raúl en nuestro 10º aniversario, el reloj de oro que había sido de mi papá, la cadena de San Judas Tadeo que me protegía desde los 15 años. Todo había desaparecido, pero lo que encontré entre los papeles revueltos me hizo sentir que el piso se abría bajo mis pies. Una solicitud legal, documentos llenos de sellos y firmas que no reconocía. El encabezado decía: solicitud de transferencia de propiedad por incapacidad mental del titular original. Leí con los ojos llorosos, tratando de entender las palabras que parecían escritas en un idioma extranjero. Pero poco a poco, la horrible realidad se fue aclarando como una fotografía revelándose en cuarto oscuro. Según los documentos, yo, Carmen Elena Vázquez, padecía demencia senil avanzada y ya no estaba en condiciones mentales de administrar mis bienes. Un médico cuya firma no podía leer había certificado que representaba un peligro para mí misma
si seguía viviendo sola y manejando propiedades. El documento solicitaba que la casa fuera transferida inmediatamente a nombre de Iván Mendoza Vázquez, como hijo único y heredero legal, para proteger los intereses de la paciente y garantizar el cuidado apropiado de la propiedad familiar. Entre los papeles, encontré una nota escrita a mano con la letra de Natalia. La reconocí porque era la misma caligrafía de las tarjetas de cumpleaños que me enviaba una vez al año, siempre firmadas con cariño, pero sin una sola línea personal. La nota decía: con la venta de esta casa compramos el departamento en Providencia que vimos la semana pasada. Los niños por fin van a tener su alberca y van a poder ir a la escuela privada que se merecen. Solo falta que la vieja firme los papeles, o que no cause problemas cuando se los enseñemos. Iván ya habló con el abogado. La vieja. Así me llamaban cuando creían que no los escuchaba. Me senté en el piso de mi propia recámara, rodeada por ropa ajena y basura que no era mía, tratando de procesar la magnitud de la traición. No solo me habían robado mis joyas y invadido mi casa, estaban planeando quitármela legalmente, haciéndome pasar por loca. ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? ¿Cuántas de las veces que Iván me había preguntado por mi salud, aparentemente preocupado, habían sido para reunir evidencia de mi supuesta incapacidad mental? ¿Cuántas veces había malinterpretado su cariño, cuando en realidad estaba calculando el momento perfecto para despojarme de lo único que me pertenecía? Recordé la última vez que había ido a comer a su casa, hace 3 semanas. Natalia había insistido mucho en que me quedara a dormir. Doña Carmen, se ve muy cansada. ¿No será que manejar de noche ya no es seguro para usted? Había dicho con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Sí, mamá, había secundado Iván. A tu edad ya no deberías andar sola por las carreteras. ¿Qué tal si te pasa algo? Yo había insistido en regresar a mi casa porque no me gustaba dormir fuera de mi cama. Ahora entendía que habían estado probando, viendo si podían convencerme de quedarme unos días para tener acceso completo a mis cosas. También recordé las preguntas extrañas que me había hecho Iván la última vez que nos vimos. Mamá, ¿te acuerdas del nombre de tu primera maestra? ¿En qué año naciste exactamente? ¿Cómo se llamaba tu papá? Preguntas que en ese momento me parecieron normales, como si estuviera interesado en conocer más sobre mi pasado. Pero ahora comprendía que había estado evaluando mi memoria, buscando lagunas o confusiones que pudiera usar como evidencia de mi deterioro mental. El sonido de pasos en el pasillo me hizo guardar rápidamente los documentos en mi bolsa. No podían saber que los había encontrado. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer con esta información que me estaba matando por dentro. «¿Doña Carmen? ¿Dónde se metió?», gritó Natalia desde la sala. Me levanté del piso con esfuerzo, sintiendo como si hubiera envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Cuando salí de la recámara, todos me estaban esperando en la sala con caras que ya no fingían simpatía. «Óigame bien, doña», me dijo la madre de Natalia, una mujer con el cabello oxigenado y arrugas profundas alrededor de una boca, que parecía acostumbrada a escupir veneno. «Nosotros vamos a estar aquí hasta el domingo. Si quiere, se puede quedar, pero va a tener que adaptarse a nuestras reglas». ¿Mis reglas? ¿En mi propia casa? O si prefiere, continuó con una sonrisa cruel, se puede ir a un hotel. Total, usted ya está muy grande para estar manejando tanto. ¿No será mejor que descanse? Descansar. Como si el cansancio fuera la solución a que me hubieran robado mi refugio, mis recuerdos, mi dignidad. Miré alrededor de mi sala, viendo las caras que me observaban con una mezcla de diversión y fastidio. Caras que me veían como un estorbo, como algo que había que remover para poder disfrutar completamente de lo que habían decidido que era suyo. En ese momento comprendí con una claridad dolorosa que llevaba años siendo invisible para mi propia familia. No era la abuela querida ni la suegra respetada. Era la vieja que pagaba cuentas, cuidaba niños y prestaba dinero que nunca le devolvían. Era la sanguijuela. Salí de mi casa sin decir una palabra. No podía quedarme un minuto más viendo cómo profanaban cada rincón de mi refugio. Caminé hasta mi Honda Civic azul, ese carrito fiel que había comprado usado hace 8 años, y me senté adentro temblando como una hoja en tormenta.
Tenía que ir a algún lugar donde pudiera pensar. Manejé hasta el malecón de Puerto Vallarta. Estacioné frente al mar y lloré como no había llorado desde el funeral de mi Raúl. Lloré por la casa violada, por las joyas robadas, por los documentos falsificados, pero sobre todo lloré por la muerte de la ilusión de que mi familia me amaba. Eran las 5 de la tarde cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era Iván. Mamá, ¿dónde estás? Natalia me dijo que llegaste a la casa y que te pusiste muy dramática. ¿Dramática? Me sequé las lágrimas con un pañuelo que había sacado de mi bolsa. Iván, encontré los documentos. El silencio del otro lado del teléfono duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. ¿Cuáles documentos, mamá? Los que dicen que estoy loca. Los que dicen que tengo demencia. Los papeles para robarme mi casa. Mamá, tú no entiendes. Nosotros estamos preocupados por ti. Vives sola, manejas distancias largas, ya no tienes la edad para... ¡No me mientas! Le grité al teléfono con una fuerza que no sabía que tenía. Leí todo. La nota de Natalia, los planes para el departamento nuevo. Todo. Mamá, cálmate. Mejor vente para acá y hablamos tranquilos. ¿Para que me convenzas de firmar? ¿Para que termine de hacer tu trabajo sucio? Colgué el teléfono y lo apagué. No quería escuchar más mentiras, más manipulaciones disfrazadas de cariño. Pero a los 10 minutos comenzaron a llegar los mensajes de WhatsApp. Primero de Natalia. Doña Carmen, no se ponga así. Solo queremos lo mejor para usted. A su edad, ya no es seguro que viva sola. Nosotros la podemos cuidar mejor. Después de Iván. Mamá, por favor regresa. Los niños quieren verte. Sofía llora porque dice que la abuela está enojada. Mentirosos. Los niños ni siquiera sabían que yo había estado ahí. Habían estado todo el tiempo pegados a sus tablets, ignorándome como siempre. A las 7 llegó un mensaje de la madre de Natalia, esa víbora que se creía dueña de mi casa. Señora Carmen, le voy a hablar claro. Usted ya no está para estos dramas. Mejor entrégueles la casa a sus hijos y váyase a vivir tranquila a un lugar apropiado para su edad. ¿Un lugar apropiado para mi edad? ¿Como un asilo? ¿Como un depósito de viejos donde pudieran olvidarse de mí completamente? El teléfono no paraba de sonar. Decidí contestar cuando vi que era mi nieta Sofía. Tenía 12 años y siempre había sido más cariñosa conmigo que su hermano Diego. Abuela Carmen, ¿por qué está enojada con nosotros? Su voz sonaba genuinamente confundida. Mi amor, no estoy enojada contigo ni con Diego. Estoy triste porque... ¿Por qué mi mamá dice que usted está enferma de la cabeza? ¿Es cierto que se va a morir pronto? El corazón se me partió en 1000 pedazos. Natalia ya había comenzado a preparar el terreno con los niños, haciéndoles creer que su abuela estaba perdiendo la razón. No, mi cielo, estoy perfectamente bien de la cabeza. Tu mamá está diciendo mentiras. Pero ella dice que por eso se le olvidan las cosas, y que por eso no puede cuidar la casa de la playa. Diego dice que es mejor que la vendan antes de que se queme o algo así. ¿Diego dijo eso? Sí, y papá dice que con el dinero nos van a comprar una casa con alberca y que vamos a poder ir a Disneyland. Ahí estaba. Ya habían vendido mi casa en sus cabezas, ya habían gastado el dinero de mi despojo, ya habían comprado el silencio y la complicidad de mis propios nietos con promesas de lujos que conseguirían a costa de mi ruina. Sofía, mi amor, ¿tú crees que tu abuela está loca? No, abuela. Pero mi mamá dice que los viejitos a veces no se dan cuenta cuando se enferman de la cabeza. Dice que es como cuando el abuelo Raúl se murió, que él no sabía que estaba tan enfermo. Me colgué del teléfono y vomité ahí mismo, en el estacionamiento del malecón. Estaban usando la muerte de mi esposo para justificar su robo. Estaban envenenando la mente de mis nietos contra mí. Esa noche, me hospedé en un hotel barato en el centro de Puerto Vallarta. Un cuarto pequeño con aire acondicionado que hacía ruido y una cama que olía a desinfectante. Pero al menos era mío por una noche. Nadie me iba a correr. Nadie me iba a humillar. Nadie me iba a llamar loca. A las 9 de la noche tocaron la puerta. Era Iván. ¿Cómo supiste dónde estaba? Te busqué por todos los hoteles hasta encontrarte. Mamá, tenemos que hablar. Lo dejé pasar aunque cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. Se sentó en la única silla del cuarto, y yo me quedé parada, con los brazos cruzados. Mamá,
Yo sé que te ves traicionada, pero no es lo que parece. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? Mira, nosotros sí queremos comprar un departamento más grande. Los niños están creciendo y necesitan más espacio. Y sí, pensamos que tu casa podría ayudarnos con el enganche. ¿Ayudarlos? ¿Robándome? No es robo, mamá. Tú ya no usas esa casa. Vas como 3 veces al año, nada más. Nosotros la aprovechamos mejor. Y cuando la vendamos, te damos tu parte. ¿Mi parte? Es mi casa completa. Mamá, sé realista. A tu edad, ¿para qué quieres una casa tan grande? ¿No sería mejor que vivieras más cerca de nosotros? Podemos buscarte un departamentito bonito cerca de la nuestra casa. Un departamentito. Como si yo fuera una mascota que necesitara una casita apropiada para su tamaño. ¿Y los documentos que dicen que estoy loca? Iván bajó la cabeza y se frotó las manos como cuando era niño, y yo lo cachaba en una mentira. Eso fue idea del abogado. Dijo que era más fácil hacer la transferencia si había una justificación médica. Es puro papeleo, mamá. Tú sabes que nosotros sabemos que estás bien. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Para protegerte. Si algo te pasa, si tienes un accidente o te enfermas, nosotros ya tenemos todo arreglado legal. Es para tu propio bien, para mi propio bien. La frase favorita de todos los que quieren lastimarte mientras sonríen. Iván, mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? No pudo sostenerme la mirada. Desde que Natalia se embarazó de Sofía, empezamos a pensar que necesitábamos más espacio. Pero en serio, mamá, la idea era hablártelo. Lo que pasa es que Natalia se desesperó porque llevamos años buscando casa y no encontramos nada en nuestro presupuesto. ¿Y mi casa es la solución a sus problemas económicos? No es así, mamá. Entonces, ¿cómo es, Iván? ¿Cómo es que mi único hijo, el que crié sola, el que eduqué con tanto sacrificio, está aquí tratando de convencerme de que regale lo único que tengo? Mamá, no exageres. No es lo único que tienes. Ah, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? ¿Mi trabajo en la fábrica que ya no existe? ¿Mi pensión que no me alcanza ni para los medicamentos? ¿La casa donde vivo que se está cayendo a pedazos? Nos tienes a nosotros. ¿En serio? ¿Los tengo? Porque por lo que veo, ustedes me tienen a mí. Me tienen para cuidar niños, para prestar dinero que nunca pagan, para usarme cuando les conviene y para botarme cuando se vuelvo incómoda. Iván se paró de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro del cuarto, como cuando estaba nervioso. Mamá, estás siendo injusta. Nosotros te queremos mucho. ¿Quererme mucho es robar mis joyas? ¿Es llenar mi bañera de tintura? ¿Es hacer que sus amigos duerman en mi cama? Eso no sabía que había pasado. Te juro que no sabía. Pero sabías de los documentos falsos. Sabías del médico corrupto. Sabías de los planes para vender mi casa. Mamá, no me digas mamá. Una mamá se respeta. Una mamá se cuida. Una mamá no se roba. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que le diga a Natalia que se olvide del departamento? ¿Que les diga a mis hijos que no van a poder cambiar de escuela? Quiero que me digas la verdad, Iván. Mírame a los ojos y dime si alguna vez, en todos estos años, me has visto como tu mamá o solo como tu cajero automático. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Se fue del hotel a las 11 de la noche, después de prometer que iban a limpiar mi casa y que íbamos a buscar una solución que nos convenga a todos. Pero yo ya no creía en sus promesas, ya no creía en su cariño, ya no creía en la familia que había construido en mi mente durante tantos años. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama del hotel, viendo por la ventana las luces de Puerto Vallarta, pensando en todo lo que había perdido y en todo lo que aún podía perder si no hacía algo pronto. Amaneció el viernes y por primera vez en años no desperté pensando en qué necesitaría hacer por otras personas. No me levanté corriendo para prepararle desayuno a alguien más. No revisé mi teléfono para ver si Natalia me había mandado lista del súper. No calculé cuánto dinero podría prestarle a Iván esta quincena. Me desperté pensando en mí. Me bañé despacio en esa regadera pequeña del hotel, dejando que el agua caliente se llevara un poco del cansancio de 50 años de vivir para otros. Me vestí sin prisa. Me peiné mirándome al espejo sin juzgarme por las arrugas o las canas. Por primera vez en mucho tiempo,
La mujer que me devolvía la mirada no se veía derrotada. Bajé al restaurantito del hotel y desayuné sola. Huevos rancheros, café de olla, pan dulce. Nadie me preguntó si había comido, nadie me sirvió los restos de su plato. Nadie me hizo sentir que no merecía gastar dinero en una comida decente. Por primera vez en meses, comí hasta quedar satisfecha. Mientras desayunaba, saqué mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía 2 años, pero que nunca había tenido el valor de usar. Leticia Altamirano, la abogada que me había recomendado mi comadre Esperanza cuando su nuera trató de robarle su casa en Tonalá. Buenos días, licenciada. Habla Carmen Vázquez. Creo que necesito su ayuda. Dígame, señora Carmen, ¿qué está pasando? Le conté todo. Los documentos falsificados, el dictamen médico comprado, las joyas robadas, la invasión de mi casa, los planes para venderla sin mi consentimiento. Hablar en voz alta de todo lo que había descubierto lo hacía más real, más horrible, pero también más claro. Señora Carmen, lo que me está contando constituye varios delitos: fraude, falsificación de documentos, robo. ¿Está usted dispuesta a proceder legalmente contra su hijo? La pregunta me clavó el corazón. Proceder legalmente contra Iván, contra el bebé que había cargado en brazos durante noches enteras cuando tenía cólicos, contra el niño que me había hecho dibujos de corazones en el Día de las Madres, contra el joven que había llorado en mis brazos cuando su papá murió, pero también contra el hombre que había decidido robarme la casa que construí con mis propias manos, contra el hijo que me había mentido en la cara durante meses, contra la persona que había permitido que su esposa me llamara sanguijuela en mi propia casa. Sí, licenciada, estoy dispuesta. Perfecto. Necesito que venga a mi oficina hoy mismo. Traiga todos los documentos que encontró y cualquier evidencia que tenga. Vamos a detener esto antes de que sea demasiado tarde. Colgué el teléfono y por primera vez en días sentí que podía respirar completo. Ya no estaba sola. Ya no era solo una vieja confundida tratando de entender por qué su familia la odiaba. Ahora tenía ayuda profesional. Tenía derechos. Tenía opciones. Pero antes de ir con la abogada, tenía que hacer algo que llevaba años posponiendo. Manejé hasta el banco BBVA donde tenía mi cuenta de ahorros. La misma cuenta que había abierto hace 20 años con 500 pesos y que había ido alimentando peso por peso durante 2 décadas de trabajo y sacrificio. Buenos días. Quiero congelar todas mis cuentas y cambiar todos mis accesos, le dije a la ejecutiva, una mujer joven con lentes que me miró sorprendida. ¿Hay algún problema, señora? Creo que alguien está tratando de acceder a mis cuentas sin mi autorización. Era mentira, pero también era verdad. Si Iván y Natalia habían falsificado documentos médicos, ¿qué me garantizaba que no tratarían de falsificar documentos bancarios también? Por supuesto. Vamos a cambiar todas sus claves y vamos a poner una alerta de seguridad en sus cuentas. Nadie va a poder hacer movimientos sin que usted esté presente y con identificación. ¿Mom? Mientras esperaba que procesaran mi solicitud, revisé el saldo de mi cuenta de ahorros. 93,400 pesos. Todo el dinero que había juntado durante años, viviendo de manera austera, negándome gustos, guardando cada moneda extra que podía. Era mi dinero. Dinero que había ganado con mis propias manos, con mi propio trabajo, con mis propios sacrificios. Nadie tenía derecho a él excepto yo. Señora Vázquez, también queremos ofrecerle nuestro servicio de caja de seguridad. Por lo que veo, usted es una cliente muy responsable y constante. Sería una manera de proteger documentos importantes. Sí, me interesa. Contraté la caja de seguridad más grande que tenían. Ahí iba a guardar las escrituras de mi casa, mis documentos personales y cualquier evidencia que reuniera sobre lo que mi familia estaba tratando de hacerme. Después manejé hasta el centro de Puerto Vallarta, a un edificio viejo pero bien mantenido, donde estaba la oficina de la licenciada Altamirano. Una secretaria mayor, que me recordó a mí misma hace 10 años, me recibió con una sonrisa genuina. La licenciada la está esperando, señora Carmen. Leticia Altamirano era una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en un chongo severo pero ojos cálidos. Su escritorio estaba lleno de expedientes y tenía la pared cubierta de títulos y reconocimientos. Señora Carmen, mucho gusto. Platíqueme todo desde el principio.
Le mostré los documentos que había encontrado. Los examinó con una lupa. Tomó notas. Hizo llamadas telefónicas a otros abogados. Después de 1 hora, levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Señora Carmen, lo que su hijo y su nuera han hecho es completamente ilegal. El médico que firmó este dictamen ni siquiera tiene la especialidad para diagnosticar demencia. Las firmas en varios documentos no coinciden, y la solicitud de transferencia de propiedad tiene errores legales que la hacen completamente inválida. ¿Qué significa eso? Significa que podemos detener todo este proceso inmediatamente. Y no solo eso, podemos proceder penalmente contra todos los involucrados por fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer robo. ¿Incluyendo a Iván? Incluyendo a su hijo, sí. Él firmó varios de estos documentos. Está tan implicado como su esposa. Sentí como si me hubieran quitado una montaña de encima del pecho. No estaba loca. No estaba imaginando cosas. No era una vieja paranoica como me habían hecho sentir. ¿Qué necesito hacer? Primero, vamos a conseguir un dictamen médico real. Tengo contacto con un geriatra reconocido que puede evaluarla hoy mismo y certificar que usted está en plenas facultades mentales. Después, vamos a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público. ¿Y mi casa? Su casa está segura. Con los documentos que me mostró, puedo conseguir una orden judicial para desalojar a cualquier persona que esté ahí sin su autorización. ¿Quiere que lo hagamos? Por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, sonreí de verdad. Sí, quiero que lo saque de mi casa. Esa tarde fui con el doctor García Morales, el geriatra que me recomendó la licenciada. Me hizo exámenes de memoria, de orientación, de capacidad de razonamiento. Me preguntó fechas, nombres, me pidió que hiciera cálculos matemáticos simples. Señora Carmen, usted está en perfectas condiciones mentales. Su memoria es excelente para su edad. Su capacidad de razonamiento está intacta y no presenta ningún signo de deterioro cognitivo. ¿Puede ponerlo por escrito? Por supuesto. Voy a redactar un dictamen médico completo que contradiga completamente el documento falsificado que le hicieron. Mientras esperaba el dictamen, me senté en la sala del consultorio y por primera vez en meses me sentí en paz. No iba a permitir que me robaran. No iba a permitir que me humillaran más. No iba a permitir que usaran mi amor de madre para destruirme. Esa noche regresé al hotel y por primera vez en años dormí profundamente. No me desperté a las 3 de la madrugada preocupándome por los gastos de otros. No tuve pesadillas sobre quedarme sin casa. No me levanté angustiada pensando en cómo resolver los problemas de mi familia. Desperté descansada, con una sensación extraña pero maravillosa. La sensación de estar viviendo mi propia vida. Sábado por la mañana, sonó mi teléfono. Era Natalia. Doña Carmen, necesitamos hablar. Iván está muy preocupado por usted. Dice que ayer estuvo muy agresiva. ¿Agresiva? ¿Por defender lo que es mío? Mire, vamos a ser honestas. Nosotros limpiamos su casa, pusimos todo en su lugar. Hasta compramos flores nuevas para reemplazar las que se dañaron. ¿Por qué no viene para que vea que todo está bien? ¿Dónde están mis joyas? ¿Cuáles joyas? Los aretes de perlas, el reloj de mi papá, la cadena de San Judas Tadeo. ¡Ay, doña! Nosotros no sabemos nada de esas cosas. A lo mejor las guardó en otro lado y no se acuerda. No se acuerda. Ahí estaba de nuevo, tratando de hacerme dudar de mi propia mente. Natalia, escúchame muy bien. Tengo abogada. Tengo dictamen médico que comprueba que estoy perfectamente sana mental. Y tengo todos los documentos que ustedes falsificaron. El silencio del otro lado del teléfono fue absoluto. ¿Sigue ahí? Doña Carmen, creo que está exagerando las cosas. ¿Sí? Pues mañana va a ver qué tan exagerada estoy. Espere la visita de las autoridades. Colgué el teléfono y sonreí. Por primera vez en mi vida, había colgado el teléfono a alguien que me estaba faltando al respeto. Y se sintió maravilloso. El domingo llegué a mi casa a las 9 de la mañana, pero no llegué sola. La licenciada Altamirano me acompañaba en su camioneta blanca, junto con un oficial del Ministerio Público, una notario pública y un cerrajero que había contratado para cambiar todas las chapas de mi casa. En mi Honda Civic traía una maleta con ropa limpia,
y los documentos legales que comprobaban, sin lugar a dudas, que esa casa era mía y solo mía. Cuando llegamos, la música seguía sonando a todo volumen. Los mismos carros estaban estacionados en mi cochera, y pude ver a través de las ventanas que seguían de fiesta como si nada hubiera pasado. ¿Está lista, señora Carmen?, me preguntó la licenciada. Más que lista. El oficial tocó la puerta con autoridad. Tardaron 5 minutos en abrir, y cuando lo hicieron apareció Natalia con el cabello despeinado, una bata que no era mía, y cara de cruda que no podía disimular ni con todo el maquillaje del mundo. ¿Qué quieren?, preguntó con esa prepotencia que creía que todavía le funcionaba. Señora Natalia Ruiz, dijo el oficial mostrando su identificación. Soy el licenciado Martínez del Ministerio Público. Vengo con una orden de desalojo por ocupación ilegal de propiedad privada. La cara de Natalia cambió completamente. De prepotente se volvió pálida. De pálida se volvió verde. Esto debe ser un error. Esta casa. Mi suegra nos dio permiso. ¿Su suegra? ¿Se refiere a la señora Carmen Elena Vázquez, propietaria legal de este inmueble?, preguntó la notario pública con voz firme. Porque ella está aquí presente y dice que ustedes están ocupando ilegalmente su propiedad. Empezaron a salir todos los demás. La hermana de Natalia con los ojos hinchados, la madre con cara de susto, los primos que ya no se veían tan seguros de sí mismos. Los niños que habían estado destruyendo mi jardín aparecieron detrás de sus padres, por primera vez en silencio. Tienen 2 horas para desocupar completamente el inmueble, continuó el oficial. Todo lo que no sea propiedad de la señora Vázquez debe ser retirado del lugar. Esto es un abuso, gritó la madre de Natalia. Esta vieja loca nos está inventando cosas. Señora, le dijo la licenciada Altamirano con una calma que helaba. Le recomiendo que mida sus palabras. Ya tenemos una demanda por difamación que podríamos agregar a los cargos de ocupación ilegal. En ese momento llegó Iván corriendo. Se veía desvelado, desesperado, como si hubiera manejado toda la noche para llegar. «Mamá, ¿qué es todo esto?» «Esto, Iván, es lo que pasa cuando tratas de robarle a tu madre». «No te estoy robando. Solo queríamos usar la casa mientras buscábamos la nuestra». El oficial sacó una carpeta con documentos y se la mostró a Iván. «Señor Mendoza, aquí tengo los documentos falsificados que usted firmó para transferir esta propiedad a su nombre sin el consentimiento de su madre. También tengo el dictamen médico fraudulento que mandó hacer para declararla incapaz mental. ¿Quiere explicarme cómo eso no es robo?» Iván se quedó mudo, mirando los papeles como si fueran serpientes venenosas. Yo no sabía que era ilegal. El abogado me dijo que era normal, que era para proteger a mi mamá. «¿Cuál abogado?», preguntó la licenciada Altamirano. Un conocido de Natalia. Se llama Ramírez, creo. «Licenciado Fernando Ramírez», intervino Natalia con la voz quebrada. «Es primo de mi mamá. Él nos dijo que se podía hacer. Pues su primo va a tener que explicarle al colegio de abogados por qué está ayudando a cometer fraudes», dijo la licenciada. «Y ustedes van a tener que explicarle al Ministerio Público por qué firmaron documentos falsos». La notario comenzó a hacer un inventario de todo lo que había en mi casa. Cada mueble, cada objeto, cada cosa fuera de lugar. Cuando llegó a la recámara donde habían dormido los adolescentes, documentó las manchas en mi colcha, la basura tirada, el daño a mi espejo. «¿Dónde están los aretes de perlas de la señora?», preguntó mostrando una lista de las joyas reportadas como robadas. «Nosotros no sabemos nada de eso», murmuró Natalia. «¿Y el reloj de oro? No sé de qué me habla». La notario siguió enumerando cada objeto desaparecido mientras los tomaba nota. Cuando terminó, se dirigió a mí. «Señora Carmen, el daño a su propiedad está completamente documentado. Esto servirá como evidencia para la demanda civil por daños y perjuicios». Mientras recogían sus cosas, Iván se me acercó con los ojos llorosos. «Mamá, perdóname. Yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos». «¿Nunca quisiste? Entonces, ¿por qué firmaste los papeles que decían que estoy loca?» Porque Natalia me convenció. Dijo que era la única manera de asegurar el futuro de los niños, que tú ya no necesitabas tanto espacio, que podías vivir más cómoda en un lugar más pequeño. ¿Y tú qué pensabas, Iván?
¿En algún momento te preguntaste qué pensaba yo? Yo pensé que ibas a entender, que ibas a ver que era lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? ¿O lo mejor para ustedes? No me contestó. No podía contestar porque sabía la verdad. Natalia se me acercó con una actitud completamente diferente. Ya no era la mujer prepotente que me había gritado en mi propia puerta. Ahora era una persona asustada que se daba cuenta de las consecuencias de sus actos. Doña Carmen, por favor, podemos arreglar esto. Le devolvemos todo. Limpiamos la casa y nos olvidamos de este malentendido. ¿Malentendido? La miré directamente a los ojos. ¿Malentendido es como le llamas a robar, falsificar documentos y tratar de volverme loca? Yo nunca quise hacerle daño. Solo quería una vida mejor para mis hijos. ¿A costa de destruir a la mujer que los cuidó, los alimentó, los educó? ¿A costa de robarme lo único que tengo? Señora Carmen, se acercó la licenciada. Necesitan desocupar ahora. El tiempo se agotó. Comenzaron a sacar maletas, bolsas, todo lo que habían traído para invadir mi refugio. Los niños lloraban porque no entendían por qué se tenían que ir tan rápido. Los adultos cargaban cosas con cara de derrota y humillación. Cuando sacaron lo último, el cerrajero entró a cambiar todas las cerraduras. El sonido de los taladros parecía música celestial para mis oídos. «Mamá», me dijo Iván antes de subirse a su carro, ¿esto significa que ya no somos familia? La pregunta me dolió más de lo que esperaba, pero ya tenía la respuesta lista. Iván, la familia se construye con respeto, con amor, con honestidad. Lo que ustedes hicieron no tiene nada que ver con familia. ¿Entonces nunca nos vas a perdonar? No sé si los voy a perdonar, pero sí sé que nunca más van a poder lastimarme así. ¿Y los niños? ¿También ellos van a pagar por los errores de sus padres? Los niños siempre van a ser mis nietos, pero van a tener que aprender que su abuela no es su empleada gratuita. Y ustedes van a tener que aprender que el amor no se compra con humillaciones. Se fueron en caravana, como habían llegado, pero ahora iban en silencio, cabizbajos, derrotados. El festón se había acabado. La notario me entregó las llaves nuevas de mi casa. Señora Carmen, oficialmente su propiedad ha sido recuperada. Nadie puede entrar aquí sin su autorización. Cuando todos se fueron, me quedé sola en mi casa por primera vez en días. El silencio era hermoso. No había música estridente. No había voces que me gritaran. No había niños destruyendo mis plantas. Caminé por cada cuarto, respirando el aire de mi libertad. Abrí todas las ventanas para que se fuera el olor de los invasores y regresara el aroma a mar y bugambilias que tanto había extrañado. En la cocina, preparé una taza de té de manzanilla y me senté en mi terraza a ver el atardecer. El mar se veía tranquilo, las gaviotas volaban en círculos perfectos y por primera vez en meses me sentí en paz conmigo misma. Mi teléfono empezó a sonar. Era Natalia. No contesté. Siguió sonando. Ahora era Iván. Tampoco contesté. Después llegó un mensaje de texto. Mamá, por favor contesta. Necesitamos hablar. Apagué el teléfono y lo dejé adentro de la casa. Esta noche, por primera vez en años, iba a cenar en mi propia terraza, viendo mi mar, en mi casa, sin que nadie me pidiera nada, sin que nadie me gritara, sin que nadie me hiciera sentir que no merecía estar ahí. Esta noche iba a ser completamente mía. 3 semanas después de recuperar mi casa, hice algo que no había hecho en 25 años. Compré un boleto de avión. Estaba sentada en mi terraza, tomando mi café matutino, mientras veía a los pelícanos pescar en la bahía, cuando de repente me di cuenta de que por primera vez en décadas no tenía que pedirle permiso a nadie para nada. No tenía que consultar si podía gastar mi dinero en mis gustos. No tenía que inventar excusas o justificar por qué merecía darme un lujo. Había visto un anuncio en el periódico sobre un tour para personas mayores a Oaxaca. 15 días conociendo los pueblos mágicos, las zonas arqueológicas, los mercados de artesanías. Desde que era joven, había soñado con conocer Monte Albán, con caminar por las calles empedradas de Oaxaca de Juárez, con probar el mole oaxaqueño preparado por las cocineras tradicionales. Pero siempre había algo más importante. La colegiatura de Iván, el préstamo para la casa, el cumpleaños de los nietos,
La emergencia médica de turno. Siempre las necesidades de otros estaban antes que mis sueños. Esa mañana, llamé a la agencia de viajes. Buenos días. Me interesa información sobre su tour a Oaxaca. Perfecto. Es un viaje hermoso, señora. ¿Para cuántas personas? Para una. Solo para mí. Decir esas palabras se sintió liberador. Solo para mí. Qué concepto tan extraño y tan maravilloso a la vez. Reservé el viaje para la siguiente semana. Pagué con mi tarjeta de débito, sin culpa, sin miedo, sin tener que explicarle a nadie por qué me merecía esos 15 días de felicidad. Esa misma tarde fui al centro comercial de Puerto Vallarta a comprarme ropa para el viaje. Hacía años que no compraba algo nuevo para mí. Siempre compraba lo que estaba en oferta, lo más barato, lo que durara más. Pero ese día, entré a una tienda que siempre había visto desde afuera, pero en la que nunca me había atrevido a entrar, porque los precios me parecían demasiado altos. Buenas tardes, señora. ¿En qué le puedo ayudar? La vendedora era una muchacha joven, más o menos de la edad de Natalia, pero con una sonrisa genuina en los ojos. Busco ropa cómoda para viajar. Algo bonito, pero que sea práctico para caminar mucho. Perfecto. Tengo justo lo que necesita. Me probé blusas de algodón en colores que hacía años no usaba. Una blanca con bordados azules que me recordó a la blusa de teguana que siempre había querido. Un vestido color terracota que me hacía ver más alta y me daba una elegancia que había olvidado que podía tener. Se ve hermosa, señora. Este color le queda precioso. Me miré en el espejo de cuerpo completo y por primera vez en mucho tiempo no vi a una mujer cansada, explotada, invisible. Vi a Carmen Elena, una mujer de 68 años que había sobrevivido traiciones, que había luchado por lo suyo, y que ahora se estaba dando permiso de verse bonita para sí misma. Compré 3 conjuntos completos, unos zapatos cómodos pero elegantes, y una maleta nueva color vino que me encantó desde que la vi. Gasté más dinero en esa tarde de lo que había gastado en mí misma en los últimos 5 años, y no sentí ni una pizca de culpa. Esa noche, mientras planchaba mi ropa nueva y organizaba mi maleta, sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Abuela Carmen? Era la voz de Sofía, mi nieta, pero sonaba diferente, más triste, más pequeña. Hola, mi amor. ¿Cómo conseguiste este teléfono? Se lo pedí a la mamá de mi amiga Fernanda. Abuela, ¿es cierto que ya no nos quiere? El corazón se me estrujó. Por más enojada que estuviera con Iván y Natalia, esos niños no tenían la culpa de los errores de sus padres. Claro que los quiero, mi cielo. Los quiero muchísimo. Entonces, ¿por qué mi mamá dice que usted nos abandonó? Dice que nos demandó y que ya no podemos verla. Maldita Natalia. Hasta en esto tenía que usar a los niños para manipular. Mi amor, escúchame bien. Yo no los abandoné. Yo me defendí de personas que me estaban lastimando mucho. Tu mamá y tu papá tomaron decisiones que no estaban bien, y yo tuve que protegerme. ¿Pero podemos seguir siendo nietos suyos? Ustedes siempre van a ser mis nietos. Siempre. Pero las cosas van a ser diferentes ahora. ¿Diferentes cómo? Van a ser más honestas. Cuando nos veamos, va a ser porque de verdad queremos estar juntos. No porque alguien necesite que yo haga algo por ustedes. ¿Como cuando nos cuidaba mientras papá y mamá salían? Exacto. Cuando nos veamos ahora, va a ser para platicar, para conocernos mejor, para ser familia de verdad. ¿Y cuándo va a ser eso? Pronto, mi amor. Pero primero tu abuela se va a ir de viaje. ¿De viaje? ¿A dónde? A Oaxaca. Siempre he querido conocer Oaxaca. ¿Y por qué nunca había ido? Esa pregunta me hizo reflexionar. ¿Por qué nunca había ido? ¿Por qué había pasado 68 años posponiendo mis sueños para cumplir los de otros? Porque pensé que no me lo merecía, mi amor. Pero ahora sé que sí me lo merezco. ¿Me puede traer algo de Oaxaca? Te voy a traer lo más bonito que encuentre. Cuando colgué, me sentí ligera como no me había sentido en años. Por primera vez, una conversación con mi familia no me había dejado agotada, culposa o preocupada. Había sido honesta. Había puesto límites, pero también había dejado claro que el amor seguía ahí. El día de mi partida llegó más rápido de lo que esperaba. En el aeropuerto de Puerto Vallarta, mientras esperaba mi vuelo, llamé a mi comadre Esperanza para contarle lo que había pasado.
Carmen, no lo puedo creer. Después de tantos años de verla sufrir por esa familia, por fin se está defendiendo. Esperanza. Me siento como si hubiera nacido de nuevo. ¿Y tiene miedo de viajar sola? ¿Sabes qué? No. Por primera vez en mi vida, no tengo miedo de nada. Y era cierto. Subí al avión sin miedo. Me acomodé en mi asiento junto a la ventanilla. Y cuando el avión despegó y vi Puerto Vallarta hacerse pequeño allá abajo, sentí que no solo estaba viajando a otro lugar, estaba viajando hacia una nueva versión de mí misma. En Oaxaca descubrí cosas que no sabía que me gustaban. Descubrí que me encanta regatear en los mercados, que tengo buen ojo para las artesanías, que puedo caminar durante horas sin cansarme cuando estoy haciendo algo que me emociona. Descubrí que soy buena para hacer amigas. En el grupo de viaje conocí a Dolores, una señora de Puebla que también había enviudado joven. A Remedios, una maestra jubilada de Veracruz que viajaba sola por primera vez. Y a Rosa, una empresaria retirada de Monterrey que me enseñó que no hay edad para empezar cosas nuevas. Carmen, me dijo Rosa una noche mientras cenábamos mole en un restaurante del centro histórico. Usted tiene una energía muy especial. Se nota que está viviendo algo nuevo. Estoy aprendiendo a vivir para mí, le respondí. Durante 50 años viví para otros. Ahora estoy conociendo a Carmen Elena. ¿Y qué opina de ella? Que me gusta más de lo que esperaba. En Monte Albán, parada frente a las ruinas zapotecas, viendo el valle de Oaxaca extenderse hasta el horizonte, entendí algo fundamental. El tiempo que había perdido cuidando a personas que no me valoraban ya no iba a regresar. Pero el tiempo que me quedaba era completamente mío para usarlo como yo quisiera. Tomé fotos de todo, no para enseñárselas a nadie, sino para recordar que Carmen Elena había estado ahí. Había caminado por esas piedras milenarias. Había sentido el viento de la montaña en su cara. Compré regalos para mis nietos, pero también me compré cosas para mí. Una blusa bordada a mano que me costó más de lo que había gastado en ropa en todo el año anterior. Un collar de jade que me hacía sentir elegante. Un rebozo de seda que olía a copal y a historia. El último día del viaje, mientras desayunaba en el hotel viendo el amanecer sobre la ciudad, saqué mi teléfono y escribí un mensaje que nunca pensé que escribiría. Iván, cuando regrese a Puerto Vallarta podemos platicar si quieres. Pero va a ser en mis términos, con respeto mutuo y con la verdad por delante. Ya no acepto migajas de cariño ni sobras de atención. O me respetan como merezco, o pueden vivir perfectamente sin mí. La decisión es suya. Envié el mensaje y apagué el teléfono. Ya había dicho todo lo que tenía que decir. Esa tarde, en el avión de regreso, no sentí tristeza por el final del viaje. Sentí emoción por todo lo que venía después, porque ahora sabía que podía viajar sola, que podía hacer amigas nuevas, que podía gastar mi dinero en lo que me hiciera feliz. Sabía que podía vivir sin necesitar la aprobación de nadie. Cuando el avión aterrizó en Puerto Vallarta, no regresaba la misma Carmen Elena que se había ido 15 días antes. Regresaba una mujer que había redescubierto su valor, su fuerza y su derecho a ser feliz. 6 meses después de aquel domingo cuando recuperé mi casa, estoy sentada en mi terraza viendo el atardecer más hermoso que he visto en años. No porque el cielo esté más colorido que antes, sino porque por primera vez en décadas lo estoy viendo con ojos libres de preocupación, de culpa, de miedo. Mi casa huele diferente ahora. Ya no huele a sacrificio y resignación. Huele a flores frescas que compro cada viernes en el mercado de Puerto Vallarta, solo porque me gustan. Huele al café gourmet que me preparo cada mañana, sin prisa, sin pensar que es un lujo innecesario. Huele a la libertad de una mujer que por fin aprendió a vivir para sí misma. Las macetas de geranios que destruyeron aquel día horrible han florecido más hermosas que nunca, como si hubieran necesitado ser arrancadas de raíz para crecer más fuertes, como yo. Esta mañana recibí una llamada de Iván. Era la tercera vez que me llamaba desde que regresé de Oaxaca. Las primeras 2 veces no contesté porque no estaba lista. Hoy sí lo estuve. Mamá, ¿podemos vernos? Su voz sonaba diferente. Ya no tenía esa urgencia manipuladora de antes, esa prisa por conseguir algo de mí. Sonaba como alguien que ha reflexionado mucho y que por fin está dispuesto a tener una conversación honesta. ¿Para qué, Iván?
Para pedirte perdón, de verdad, y para conocer a mi mamá. ¿Conocerme? Llevas 43 años conociéndome. No, mamá. Llevo 43 años usando a la mujer que me crió, me educó, me amó sin límites. Pero nunca conocí a Carmen Elena, la persona. Sus palabras me sorprendieron. Había esperado excusas, justificaciones, intentos de minimizar lo que había pasado. No había esperado esa claridad. Quedamos de vernos en un café del malecón, territorio neutral, donde ninguno de los dos tuviera ventaja. Llegué 5 minutos tarde, no por accidente, sino porque había decidido que ya no iba a correr para llegar puntual a citas con personas que durante años llegaron tarde a mi vida emocional. Iván ya estaba ahí, sentado en una mesa junto a la ventana. Se veía más delgado, tenía ojeras profundas, y por primera vez en años me pareció vulnerable, como cuando era niño y venía a contarme que había tenido pesadillas. Mamá, gracias por venir. Dijiste que querías conocerme. Aquí estoy. Pidió un café americano. Yo ordené un cappuccino con canela extra. Antes nunca me hubiera atrevido a pedir algo complicado en presencia de Iván, porque él siempre se burlaba de mis gustos. Los llamaba cursilerías de señora grande. ¿Cómo estuvo Oaxaca?, me preguntó, y por primera vez en años escuché interés genuino en su voz. Maravilloso. Descubrí que me gusta viajar sola, que soy buena haciendo amigas, que puedo caminar kilómetros cuando estoy feliz. Me da mucho gusto. ¿En serio? Sí, mamá. Me da gusto que estés feliz. No me había dado cuenta de que hacía mucho tiempo que no te veía así. Hablamos durante 2 horas. Me contó que él y Natalia se habían separado temporalmente después de lo que pasó, que ella se había ido a vivir con su mamá con los niños, que había estado yendo a terapia psicológica para entender por qué había sido capaz de traicionar así a su madre. ¿Y qué has descubierto? Que me convertí en un hombre muy egoísta, que tomé tu amor incondicional como algo garantizado, que pensé que porque eras mi mamá, tenías la obligación de sacrificarte por mí para siempre. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que el amor no es una obligación, que el respeto se gana todos los días, y que perdí a la persona más importante de mi vida por ser codicioso y malagradecido. Le creí, no porque fuera ingenua, sino porque había algo diferente en sus ojos. Ya no me veía como el cajero automático emocional y financiero que había sido durante décadas. Me veía como una persona separada de él, con derechos propios, con valor propio. ¿Qué pasó con el caso legal? Todo se resolvió. Pagamos las multas, hicimos el servicio comunitario y el abogado corrupto perdió su licencia. Natalia devolvió tus joyas. Sacó de su bolsa una bolsita de terciopelo azul. Adentro estaban mis aretes de perlas, el reloj de mi papá, la cadena de San Judas Tadeo. Pero ya no sentí la misma emoción al verlos. Habían sido importantes para mí cuando representaban los únicos tesoros que tenía. Ahora sabía que mi tesoro más grande era la tranquilidad de poder dormir sin miedo, de vivir sin angustia, de amar sin ser explotada. Gracias por devolverlas. ¿Me perdonas, mamá? La pregunta flotó entre nosotros como una mariposa delicada. Lo miré a los ojos, a ese hombre que había salido de mi cuerpo, que había crecido en mis brazos, que había sido mi razón de vivir durante tantos años. Iván, no sé si te perdono. Eso va a tomar tiempo, pero sí sé que ya no estoy enojada contigo. ¿Cuál es la diferencia? El enojo me tenía atada al pasado. El perdón es una decisión que tomaré cuando esté lista, pero ya no vivo con resentimiento porque eso me lastimaba a mí, no a ti. ¿Podemos empezar otra vez? No podemos empezar otra vez, Iván, pero podemos empezar diferente. ¿Qué significa eso? Significa que si quieres que seamos familia, va a ser una familia de adultos que se respetan mutuamente. No vas a venir a pedirme dinero, no vas a mandarme a Natalia con emergencias inventadas, no vas a usar a tus hijos para manipular mis emociones. ¿Y qué sí puedo hacer? Puedes venir a visitarme porque tienes ganas de platicar conmigo. Puedes traer a los niños a pasar tiempo con su abuela, no a que los cuide. Puedes llamarme para preguntarme cómo estoy, no para contarme qué necesitas. ¿Crees que pueda aprender a hacer eso? No lo sé, Iván. Esa es tu responsabilidad, no mía. Nos despedimos con un abrazo que se sintió diferente. No desesperado,
no posesivo, no lleno de promesas vacías. Un abrazo de dos personas que se quieren pero que por fin entienden que quererse no significa fundirse en una sola persona. Esta noche, mientras escribo en el diario que comencé a llevar después de mi viaje a Oaxaca, reflexiono sobre todo lo que he vivido en estos meses. Aprendí que la soledad no es lo mismo que estar sola. Durante años tuve miedo de la soledad porque creía que significaba abandono. Ahora entiendo que estar sola puede ser una forma de paz, de libertad, de reencuentro conmigo misma. Aprendí que decir no me convierte en mala persona. Durante décadas dije sí a todo lo que me pedían porque creía que esa era mi función en la vida, estar disponible para las necesidades de otros. Ahora sé que decir no a lo que no quiero hacer me permite decir sí a lo que sí quiero hacer. Aprendí que el amor que exige sacrificios constantes no es amor. Es explotación emocional disfrazada de cariño. El amor verdadero respeta, protege, celebra, no agota, no humilla, no explota. Aprendí que nunca es tarde para cambiar de vida. A los 68 años descubrí que puedo viajar sola, hacer amigas nuevas, disfrutar mi dinero, dormir hasta tarde los domingos, comer helado de desayuno si se me antoja. La semana pasada, Sofía vino a visitarme. Llegó con una actitud diferente, sin la lista de quejas sobre sus padres, sin pedirme que resolviera los problemas familiares. Llegó con ganas de conocer a su abuela. Abuela Carmen, me gusta cómo se ve ahora. ¿Cómo me veo? Se ve contenta. Antes siempre se veía preocupada, como si tuviera que arreglar algo. Ahora se ve tranquila. ¿Y eso te gusta? Me gusta mucho. Mi amiga Fernanda dice que las abuelas que están contentas dan mejores consejos. Nos reímos juntas, y por primera vez en años mi risa no tenía rastros de cansancio o resignación. Era una risa libre, espontánea, verdadera. Mientras las olas rompen suavemente en la playa frente a mi casa, mientras las estrellas empiezan a aparecer en el cielo de Nayarit, mientras mi té de manzanilla se enfría en la mesa de mi terraza, entiendo que esta historia no terminó cuando recuperé mi casa. Terminó cuando me recuperé a mí misma. El dolor no me destruyó. Me enseñó cuánto valgo. La traición no me amargó. Me mostró quién merecía mi confianza y quién no. La soledad no me deprimió. Me regaló la paz de vivir sin drama, sin manipulaciones, sin falsas emergencias. Ahora, cada mañana que despierto en mi cama, en mi casa, con mi tiempo completamente disponible para mis decisiones, siento una gratitud profunda por haber tenido el valor de defenderme cuando todo parecía perdido. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Me gustaría que me contaras en los comentarios si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si has tenido que poner límites dolorosos, pero necesarios, si has descubierto tu propio valor después de años de darlo por sentado, si te identificaste con mi historia, si algo de lo que conté resonó en tu corazón, te pido que dejes tu like y te suscribas a este canal. No por mí, sino porque este mensaje necesita llegar a alguien que tal vez esté pasando por lo mismo que yo pasé. Alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para valorarse, para defenderse, para renacer, porque todos merecemos ser la prioridad en nuestra propia vida.